una bendición poder estar frente a ustedes de nuevo, con esta intención siempre de llevarles el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Josué y estamos a 3 estudios de poder finalizar este libro. Más adelante Dios nos dará la oportunidad de enfocarnos en otros temas, pero queremos sacar el mayor provecho en los capítulos que nos faltan de este libro tan precioso como lo ha sido tanto para enriquecimiento personal como para poder compartir con todos ustedes. En esta ocasión queremos enfocarnos en el tema ¿lo tomas o lo dejas? Y está basado en los capítulos 15 al 19 del libro de Josué. A manera de introducción, queremos decir que estos últimos capítulos de Josué los hemos estado estudiando de forma panorámica. Primero, por su contenido similar y segundo, para no pasar por alto todos los datos que nos aportan referente a la forma geográfica en que quedó distribuida la tierra prometida después de haber sido conquistada por Josué y el ejército de Israel. Partiremos del capítulo 15 y abarcaremos hasta el capítulo 19, 4 capítulos que describen la forma equitativa en que fue dividida aquella tierra, casi toda recibida por sorteo, con pequeñas excepciones, como la porción que solicitó Caleb le fuera entregada, según una promesa recibida de parte de Dios por Moisés cuando estaban aún en Cades Barnea. También a Josué le fue dada una porción de tierra en específico, después de haber sido asignadas algunas ciudades a los levitas y toda la demás tierra conquistada a las distintas tribus de Israel. Dijimos en el estudio anterior que la repartición de la tierra se hizo con el propósito de que Israel como pueblo pudiera poseerla y habitara en ella, porque por eso es que habían peleado por ella y Dios se las había entregado. A veces sucede que libramos batallas y peleamos guerras, pero en el momento de ganar nos hace falta la determinación de tomar todo aquello que por derecho ahora nos pertenece. Si no tomamos las promesas de Dios y las hacemos nuestras, jamás disfrutaremos de ellas. Y he aquí la disyuntiva de algunas personas. Y por eso el tema de hoy es ¿lo tomas o lo dejas? En el estudio de hoy intentamos animarle a ser más decidido o más determinado en obtener todo aquello que Dios le haya prometido, tal y como lo hiciera con el pueblo de Israel desde Abraham, el cual tomó por herencia la tierra de Canaán en la medida en que fueron conquistándola. Todas las promesas y las bendiciones de Dios son para tomarlas, incluso para arrebatarlas de las manos de nuestros enemigos. La palabra de Dios dice en Mateo 11:12 en la Biblia de las Américas: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora
El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Por lo que debemos tomar una decisión: tomar las promesas de Dios o dejarlas para que otros las disfruten, sin olvidar que las decisiones correctas traen bendiciones y las decisiones incorrectas traen maldiciones. Es aquí donde necesitaremos la guianza de Dios, como la necesitó Josué en la conquista de toda la tierra prometida. Y ahora comencemos. Número 1. La heredad de la tribu de Judá. Capítulo 15, versículos 20 y 21 dicen: Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá, por sus familias, y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom: Cabsel, Adar, Jagur. Los dos lugares más relevantes hasta el día de hoy que se pueden mencionar de esta tribu son Belén, donde nació el rey David y también nació Jesús, y Jerusalén, que bíblicamente sigue siendo la capital de Israel y que lo será por la eternidad, según Apocalipsis 21, 1 al 3, que dice: Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz potente que provenía del trono y decía: Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, y acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Tres cositas que podemos resaltar de estos versículos. 1. Todo lo que el pueblo judío ha tenido que llorar y padecer terminará en el tiempo perfecto de Dios. 2. De nueva cuenta, Dios peleará por ellos y los rescatará de las manos de sus enemigos. Y 3. Dios nos promete también a nosotros lo mismo. Apocalipsis 21:4 dice de la manera siguiente: Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Concluye este capítulo 15 diciendo que la tribu de Judá no pudo expulsar de Jerusalén a los jebuseos, y estos quedaron ahí hasta el día de hoy. Versículo 63. Día de hoy significa el tiempo cuando este libro de Josué fue escrito. Número 2. La heredad de la tribu de Efraín. Josué capítulo 16. José, el penúltimo hijo de Jacob, tuvo 2 hijos, los cuales contaron como 2 tribus a la hora de repartirse la tierra: Efraín y Manasés. Y como la tribu de Leví era una tribu sacerdotal y no recibiría herencia territorial, entonces la repartición de la tierra siempre fue entre 12 tribus, en lugar de 13.
Josué 16, 1 al 4 dice: Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas hasta el límite de Bet Jorón, la de abajo, y hasta Gezer, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. En los versículos 5 al 9 se marcan los límites del territorio de los hijos de Efraín por sus familias. Concluye el capítulo 16 igual que el capítulo 15, diciendo que tampoco los efraínitas pudieron expulsar a los cananeos que moraban en Gezer. Número 3. La heredad de la tribu de Manasés. Josué capítulo 17. Recordemos que en estudios pasados mencionamos que la tribu de Manasés se dividió en dos tribus. Una parte se quedó al oriente del Jordán, es decir, antes de cruzarlo, y la otra parte recibió herencia al conquistar la tierra al oeste del Jordán. Y que ellos pelearon y solicitaron a Josué por ser una tribu demasiado grande. Versículo 14. Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo: ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Efraín se quejaba porque no había recibido un territorio más extenso. El hecho es que a Efraín le fue dada solamente la mitad de lo que recibió Manasés. Había mucha gente en la tribu de Efraín. Josué era de esta tribu y los efraínitas probablemente creyeron que él haría algo por ellos. Sin embargo, Josué no hizo nada. La tierra que ellos heredaron era montañosa y escabrosa y no quedaron nada satisfechos. Ahora leamos el versículo 15. Y Josué le respondió: Si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí, en la tierra de los fereceos y de los rafaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. La respuesta que Josué dio a su propia tribu fue una respuesta noble. Él dijo: Tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. En los versículos 17 y 18, Josué los anima a ir por más tierra, aclarando que tienen que pelear por ella. Dios seguía recordándoles que Él había entregado en sus manos toda tierra que pisara la planta de sus pies, pero eso no les eximía de tener que pelearla. Versículo 18, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontañarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo,
aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. 4. La heredad de la tribu de Benjamín. Capítulo 18. Este capítulo describe, aparte de la repartición de la tierra a la tribu de Benjamín, que hay un acontecimiento muy importante. Se erigió en Silo el tabernáculo para Dios, tal y como lo había hecho Moisés en el desierto. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Sin embargo, no sería un lugar permanente para el tabernáculo a causa de que Silo no era el centro del territorio. Dios escogería un sitio permanente por medio del rey David, y ese sitio un día sería lo que hoy conocemos como Jerusalén. Pero los hijos de Israel deberían adorar al Señor en Silo hasta el día en que ese sitio fuese cambiado. El tabernáculo estuvo en Silo durante todo el período de los jueces, según Josué 18, 2 y 3. Pasemos ahora al número 5, la división del resto de la tierra. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Aquí Josué presenta un desafío, pues 7 tribus de Israel estaban ahí, pero aún sin territorio asignado. Aquí Josué presentó un desafío. 7 de las tribus estaban ahí sin hacer nada. Dijeron a Josué: ¿qué te parece esta tierra? ¿Cuál territorio nos darás a nosotros? Y Josué les dijo: os ha sido dado cierto territorio, entrad y tomadlo, porque ¿cuánto tiempo más estaréis sin tomar posesión de ella? Siendo que Dios ya la ha entregado en vuestras manos. Dios nos ha prometido muchas bendiciones a todos aquellos que le buscamos, pero es interesante la forma en que a veces evadimos la forma de obtenerlas. A veces es cuestión de tiempo y a veces es cuestión de esfuerzo. La negligencia y la indolencia puede hacer que perdamos los derechos sobre algo que ya nos ha sido asignado. Dios nos ha dado muchas bendiciones espirituales y quiere que peleemos por ellas. Si así lo hacemos, no nos serán arrebatadas de nuestras manos. Pero si somos descuidados, otros podrán tomarlas para sí. Número 6. La herencia de Simeón. Como la tierra que había sido asignada a Judá era más extensa que la que ellos necesitaban, la porción del sur le fue entregada a Simeón. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad para los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Y así finaliza el capítulo 19, haciendo alusión de la repartición de la totalidad de la tierra conquistada a los hijos de Israel. La guerra ya se había acabado
y ahora el pueblo podía descansar. También hemos notado que a Judá le fue dada preferencia especial porque era la tribu real. Sería de esta tribu que surgirían todos los reyes que gobernarían a Israel en tiempos cortos y tiempos más prolongados. Y aun cuando el reino fuera dividido, los reyes seguirían siendo de la tribu de Judá. La capital del reino, tanto religiosa como políticamente, sería establecida y fue el rey David que haría la selección y la ciudad se convertiría en Jerusalén. 7. La heredad de las últimas tribus: Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. La tribu de Zabulón recibió una porción rodeada de tierra, es decir, sin costa en la parte baja de Galilea. La herencia de Isaacar se extendía desde el monte Tabor en la parte occidental hasta el sur del mar de Galilea. También incluía el territorio de la región costera desde la parte norte del monte Carmelo hasta la región de Tiro y Sidón. La tribu de Neftalí se estableció en la región de la Alta y Baja Galilea Oriental. El territorio de Dan estaba ubicado entre Benjamín y el mar Mediterráneo. Más tarde, algunos danitas o descendientes de Dan emigraron al norte y se establecieron cerca de la parte norte de Neftalí. Y pasamos ahora a los versículos 49 al 51 para considerar la herencia que Josué recibió. Dicen: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos, según la palabra de Jehová. Le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel, en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir toda la tierra. Algunos pensaríamos, al estar estudiando el libro de Josué, que por el tipo de líder que descubrimos en Josué, el pueblo le daría una porción de tierra en uno de los mejores lugares de Canaán. Pero no fue así. Josué hizo su propia elección. Fue un lugar llamado Timnat Sera, que estaba situado a unos pocos kilómetros de Silo. Era un lugar árido y uno de los sitios peores que Josué pudo haber escogido. Y esto nos recuerda el incidente entre Abraham y su sobrino Lot, cuando volvieron a la tierra de Canaán. Abraham le dijo a Lot: escoge tú cualquier porción de tierra que quieras, y yo me quedaré con el resto. Si tú vas al este, yo voy al oeste, y si tú vas al norte, yo voy al sur. Lot escogió lo mejor y dejó lo peor a Abraham. Pero la palabra asegura que aún ahí Abraham fue mayor bendecido que Lot. Este incidente nos muestra el carácter de estos hombres del pueblo de Israel. En nuestro relato, Josué escogió
la tierra que era semejante al desierto. Y esto ciertamente revela también su carácter, pues esperaba la bendición más de la mano de Dios que de lo que la misma tierra pudiera producirle. También revela algo acerca de los israelitas. Estaban muy dispuestos a dejar que su líder, un hombre de Dios que los había acompañado en toda la conquista, tuviera solo un pequeño y árido lugar como heredad en lugar de una posesión similar a la de ellos. Lo que nos lleva a concluir de la siguiente forma. Todos los detalles descritos en estos capítulos estudiados hoy son reveladores en cuanto a mostrarnos el carácter de Dios, el carácter de Josué y el carácter del pueblo de Israel. Cada vez que Dios consideró a Israel, lo consideró en la tierra que prometió a Abraham su padre y que entregó a su descendencia cientos de años después. También vale la pena decir que cada vez que Dios pensó en Canaán, lo pensó como posesión de su pueblo Israel. La historia da fe de que aunque Israel como pueblo o como nación ha sido invadida, oprimida, abatida y llevada cautiva a diferentes lugares, incluso ha sido esparcida por todas las naciones de la tierra, Dios mantiene su promesa de retornarlos a la tierra que un día juró a Abraham que la daría a su descendencia. Canaán es la herencia de Dios para el pueblo y ahora nación de Israel, desde sus orígenes. Y a nosotros sus hijos en Cristo nos ha prometido constituirnos en herederos de una nueva tierra y un nuevo cielo, lo cual demuestra que Dios no solo tiene un interés particular por un pueblo o por una nación, sino por todos aquellos que le buscan y que le buscan de veras. Por lo que ahora le animo a acercarse al Dios de Israel para recibir una herencia no corruptible, inmarcesible de gloria, la cual nos ha prometido a todos aquellos quienes por medio de Jesucristo hayamos sido constituidos sus hijos. Su mejor porción de herencia para aquellos que le buscan es un cielo nuevo y una tierra nueva, ya que Dios nos ha hecho herederos de Él y coherederos con Cristo, tal y como lo dice Romanos 8:17, con el cual quiero terminar. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La pregunta del inicio es la pregunta del final. ¿Lo tomas o lo dejas? Es mi deseo, también mi oración, que lo tomes para permitir que Dios te bendiga tan amplia y abundantemente como Él puede hacerlo.